El amor y la lucha TLGB en tiempos de bicentenario. Capítulo 2. El día que el miedo se volvió orgullo, historia no contada de la diversidad en Bolivia. Parte 1. Historia 6. La peste rosa, cuando el SIDA llegó a Bolivia y el pánico se vistió de ignorancia. En julio de 1981, el mundo conoció una nueva y misteriosa enfermedad que afectaba a hombres homosexuales en Estados Unidos. Para 1984, la ciencia había identificado al responsable, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Lo que siguió fue una de las crisis sanitarias y sociales más devastadoras del siglo XX, cuyos ecos llegaron pronto a Bolivia. 1984, el primer caso y el inicio del miedo. En noviembre de 1984, Bolivia confirmó su primer caso de SIDA, un hombre de 41 años, homosexual, que había contraído el virus en Brasil. Su muerte en febrero de 1985 marcó el inicio de una época oscura, donde el desconocimiento y el prejuicio se mezclaron con el dolor de una enfermedad mortal. El VIH llegó en un momento en que la visibilidad de la comunidad LGBT empezaba a crecer, pero la sociedad boliviana aún conservaba fuertes prejuicios. La enfermedad se estigmatizó como el castigo de los homosexuales, alimentando discriminación y miedo irracional. La respuesta social, entre la negación y la crueldad. Las reacciones en Bolivia reflejaron los peores instintos de una sociedad asustada. Pacientes abandonados por sus familias por temor al contagio. Despidos laborales al conocerse un diagnóstico. Medios de comunicación que publicaban nombres e historias clínicas de personas con VIH, violando su privacidad. Profesionales de la salud que se negaban a atenderlos, dejándolos morir en soledad. Cementerios que rechazaban sus cuerpos, como si el virus pudiera infectar a los muertos. El Estado boliviano, por su parte, actuó con lentitud. No existían políticas públicas de prevención ni acceso a tratamientos antirretrovirales, y las pocas organizaciones que intentaban ayudar enfrentaban obstáculos, como la confiscación de medicamentos donados. El doble estigma, ser gay y tener VIH. En los años 80 y 90, el SIDA no solo era una sentencia de muerte médica, sino también social. Muchos pacientes ocultaban su diagnóstico por miedo al rechazo, y aquellos que eran abiertamente homosexuales sufrían una doble condena, la sociedad los culpaba por enfermarse. La Iglesia y los sectores conservadores aprovecharon para reforzar discursos de moralidad, presentando el VIH como un castigo divino. Mientras tanto, la falta de educación sexual permitía que el virus se expandiera, no solo entre hombres gay, sino también en mujeres, niños y personas heterosexuales. Un lento camino hacia la conciencia. Con el tiempo, el activismo y la ciencia lograron avances. Campañas de información empezaron a derribar mitos. Organizaciones LGBT y de derechos humanos presionaron por acceso a tratamiento. El Estado implementó políticas de salud pública, aunque con limitaciones. Hoy, el VIH ya no es una sentencia de muerte gracias a los antirretrovirales, pero el estigma persiste. Bolivia aún tiene desafíos en prevención, diagnóstico temprano y no discriminación. Historia 7. Cuando las voces se unieron, el nacimiento de un movimiento. 1995. Los primeros pasos de un gigante. En los márgenes de la historia no escrita de Bolivia, un movimiento silencioso comenzaba a tomar forma. Mientras el país discutía reformas políticas, en 3 ciudades surgían los primeros grupos organizados de la diversidad sexual: Unelis en Santa Cruz, Libertad en La Paz y Dignidad en Cochabamba. Fueron los llamados 3 mosqueteros de una revolución que, en ese momento, pocos alcanzaban a percibir. El 23 de junio de 1995, con el respaldo del Proyecto contra el SIDA, se llevó a cabo el primer encuentro nacional gay, un evento que marcaría un antes y un después. Sus objetivos eran claros. Obtener personería jurídica, es decir, existir legalmente. Crear una entidad nacional.
lanzar una campaña contra la violencia. Éramos fantasmas que decidieron hacerse visibles, recordaría uno de sus fundadores años más tarde. 1996, Yacuiba, el Congreso que desafió la geografía del poder. Yacuiba fue el escenario inesperado del siguiente gran paso. Lejos de las capitales del poder, activistas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz se reunieron para tejer las primeras redes nacionales, con el apoyo de Ilpe Siquer. El movimiento, hasta entonces urbano, se volvía verdaderamente nacional. Era como armar un rompecabezas cuyas piezas estaban escondidas, rememoró Juan Peña, uno de los organizadores. Las batallas internas, cuando la unidad se resquebrajó. En 1997, el primer Congreso Nacional realizado en La Paz reunió a 12 organizaciones, pero también evidenció fracturas. Dignidad, UNELIS, Nueva Generación y Mujeres Creando conformaron un bloque opositor que, 2 años después, en 1999, organizaría un congreso paralelo. La crítica de María Galindo dejó una marca duradera. Los colectivos TLGB en Bolivia son una mierda, en realidad son ONGs disfrazadas. Una afirmación polémica que reflejaba las tensiones entre autonomía y financiamiento, entre activismo de base y estructuras burocráticas. El legado que nadie puede borrar. Décadas después, el panorama ha cambiado profundamente. Existen casas trans en al menos 4 departamentos del país. Adesproc Libertad continúa siendo la organización decana, con una trayectoria de lucha ininterrumpida. Una nueva generación de activistas ha comprendido que los derechos LGBTI+, no están aislados, sino que forman parte de una lucha social más amplia. Ya no pedimos limosnas, exigimos derechos, podría ser el lema actual del movimiento. De aquellos encuentros casi clandestinos surgieron marchas masivas del orgullo y espacios políticos que antes parecían imposibles. El movimiento ha aprendido que la unidad es frágil pero imprescindible, que los retrocesos son parte del camino, y que, como bien lo demuestra Yacuiba, a veces hay que comenzar desde los márgenes para transformar el centro. ¿Qué sigue? La historia sigue escribiéndose. Pero hay algo que no se discute. Aquellos pioneros de los años 90 sembraron un bosque que hoy da sombra a miles. La pregunta que queda es simple, pero esencial: ¿está la generación actual a la altura de su legado? Historia 8. La noche en que apagaron la música. Era una noche helada del invierno paceño de 1996. En una ciudad aún conservadora, gris y severa con quienes se salían del molde, un pequeño rincón brillaba con una intensidad distinta. En el corazón de La Paz, el bar Cherry se alzaba como un refugio para la comunidad gay, un lugar donde, al menos por unas horas, se podía bailar, reír, y simplemente ser. Allí, entre luces tenues, música estridente y tacones resonando contra el suelo, la vida se celebraba con colores y con cuerpos que desafiaban lo establecido. Como tantas otras noches, un show transformista estaba por comenzar. Un artista se maquillaba entre bastidores. Las copas tintineaban, las carcajadas cruzaban las mesas y el ambiente estaba impregnado de complicidad y resistencia silenciosa. Pero esa noche, sin que nadie lo supiera, se iba a convertir en una de las más oscuras para la comunidad LGBTI boliviana. 2 hombres desconocidos ingresaron al local. Sonreían, observaban. Parecían curiosos, quizás nuevos en el ambiente. Nadie sospechó nada. Se marcharon minutos después, y fue entonces cuando el infierno irrumpió por la puerta. La policía, acompañada por un fiscal, irrumpió con violencia. La música se detuvo. Las luces se encendieron de golpe. El fiscal, con voz autoritaria, lanzó una orden que paralizó el lugar. Desde este momento están todos arrestados. El miedo llenó cada rincón. Más de 100 personas fueron rodeadas por uniformados. Se les obligó a formar filas. A uno de los artistas, aún con el maquillaje a medio terminar, lo sacaron del camerino y lo humillaron públicamente. Ni siquiera quienes intentaron identificarse como funcionarios del Estado fueron respetados.
nadie escapó del atropello. Los presentes fueron obligados a vaciar sus bolsillos, a dejar pertenencias en el suelo. A algunos los desnudaron. Otros soportaron toques indebidos, burlas, risas. Luego los hicieron salir, uno a uno, por un callejón cercado por policías. Afuera, ya los esperaban las cámaras de televisión y los micrófonos. La prensa, alertada por la misma policía, convirtió la redada en un espectáculo. Los subieron a camiones como si fueran criminales. No cabían todos en uno solo, así que fueron repartidos entre distintos recintos policiales de la ciudad. El frío del mes de junio calaba en los huesos, pero era nada comparado con el temor y la vergüenza. Les gritaron, les golpearon, les deshumanizaron. La prensa la llamó la redada más grande contra homosexuales en la historia del país. No hablaron de derechos, ni de dignidad. Hablaron de prostitución, de drogas, aunque no encontraron nada relevante. Solo necesitaban una excusa para justificar la brutalidad. Y esa excusa era ser diferente. Muchos fueron liberados al día siguiente, pero no sin antes firmar un documento que afirmaba que su detención se debía a un operativo antidrogas. Lo firmaron por miedo. Por vergüenza. Por el terror a que sus familias se enteraran de la verdad que tanto tiempo habían escondido. Para varios, el daño fue irreversible, se rompieron vínculos familiares, se impusieron silencios, se forzaron exilios internos. La redada sacudió profundamente al movimiento gay de La Paz. Muchos dejaron de asistir a reuniones. El miedo regresó, silencioso y eficaz. Varios volvieron al closet. Pero no todos se rindieron. De aquel dolor surgió también una llama distinta. Una nueva ola de activismo empezó a gestarse. Más valiente, más decidida. Quienes resistieron comprendieron que callar no era suficiente para salvarse. Que vivir en la sombra tampoco les protegía. Y aunque esa noche se apagó la música, nació algo más profundo, la voluntad de existir con dignidad. De alzar la voz. De no retroceder. Con los años, el país empezó a cambiar, lentamente. Pero algo fue claro desde entonces, aquella redada no logró apagar la vida. Solo encendió el fuego del orgullo. Porque ni el frío, ni los golpes, ni los gritos, pudieron matar las ganas de ser libres. Historia 9. Ni perdón, ni permiso, mujeres creando. No era una rabia cualquiera. Era la furia de mujeres que no se conformaban, que no se callaban, que no se dejaban. Y en un rincón de la ciudad, en Las Delicias, nació algo que el país nunca había visto, una revolución con nombre de mujer, con voz lesbiana, con tinta anarquista. Así nació Mujeres Creando. Desde el principio, no fueron bienvenidas por las élites ni por la izquierda. Se atrevieron a hacer lo que nadie se atrevía, feministas sin permiso, rebeldes sin amo. Pero, sobre todo, dos de ellas, María Galindo y Julieta Paredes, se atrevieron a hacer lo impensable en aquel entonces, decirse lesbianas en voz alta, con el rostro descubierto y en plena calle. Fueron las primeras lesbianas visibles ante la sociedad y los medios de comunicación bolivianos. Y con esa valentía, vino el castigo. Los insultos no tardaron. Las burlas, los silencios incómodos, los titulares venenosos. Las querían callar no solo por lo que decían, sino por lo que eran. Les decían no sigas hablando, que vamos a decir que eres lesbiana, como si eso fuera un crimen. Y ellas respondían, ya lo dijimos, somos lesbianas. Porque no iban a permitir que la vergüenza cambiara de lado. En 1992, abrieron Carcajada, el primer centro cultural feminista de La Paz. No entendían qué querían estas mujeres tan libres, tan sueltas, tan desafiantes. Algunos pensaban que era un burdel. Otros querían destruirlo. Pero ellas seguían, construyendo un espacio donde el arte, el pensamiento y la rabia se mezclaban como colores nuevos. Después vino Mujer Pública, su periódico callejero. Y los grafitis, las protestas,
los debates. Un día, grafiteando pensar es altamente femenino, arrestaron a Julieta como si escribir poesía fuera terrorismo. Otro día, en una fiesta de cooperantes extranjeros, fueron brutalmente golpeadas por ser libres, por no obedecer, por no ceder a los deseos ajenos. Y cuando denunciaron, la justicia boliviana les dio la espalda. La prensa las revictimizó. La sociedad las despreció por ser lesbianas y feministas. Pero ellas no se rindieron. Iniciaron una huelga de hambre. Denunciaron la hipocresía. Se enfrentaron a todos los poderes, al Estado, a las ONGs, a los tecnócratas del feminismo. Les decían, ustedes no son mujeres, son lesbianas. Y ellas respondían, somos ambas, y somos libres. En 1996, cuando se celebraba el Día del Orgullo, entraron a Radio Fides para hablar de su vida, de su lucha, de su amor. Pero lo que encontraron fue una homofobia brutal, una tormenta de odio disfrazado de opinión. Salimos con ganas de llorar, contaron después. Nos dijeron que no merecíamos ni ser humanas. Y aún así, la ciudad comenzó a despertarse. La cinemateca se llenó para ver una película lésbica. Las ideas ya no podían esconderse. Años después, crearon la Virgen de los Deseos, una casa de pensamiento feminista, de comida solidaria, de justicia directa, de cuidados. Un hogar donde caben las niñas, las prostitutas, las madres solas, los libros, los abrazos. Un lugar donde el feminismo se vive, no se simula. María y Julieta no fueron solo activistas. Fueron pioneras. Fueron la cara visible de una Bolivia que prefería esconder a sus lesbianas en los márgenes. Pagaron caro su visibilidad, fueron señaladas, golpeadas, censuradas, ignoradas. Pero también fueron inspiración, camino, grieta en el muro. Y aunque muchos intentaron tapar su historia con banderas importadas o discursos de cartón, ellas siguen andando con sus propios pasos, su propio idioma, su propia rabia. Porque mientras exista una mujer que ame libremente, que piense con el cuerpo entero, y que no pida permiso, Mujeres Creando seguirá rayando paredes, y escribiendo historia. Historia 10. Las Galán, drama, glitter y revolución. En los años 90, cuando la ciudad de La Paz aún caminaba con pasos tímidos hacia la diversidad, bajo las luces tenues y los parlantes viejos de bares como el Holiday, la Chicharra, el Brasil o el mítico bolivianismo, algo extraordinario comenzaba a gestarse, un linaje que cambiaría la historia del transformismo y del movimiento TLGB en Bolivia. En esos rincones llenos de música, humo y risas nerviosas, nació una reina. No una cualquiera, sino una que brillaba más allá del maquillaje y las luces de escenario, Diana Sofía Galán. Su nombre legal era Marcos Salgueiro, pero cuando se miraba al espejo y emergía con la fuerza de un huracán en tacones, se transformaba en la unión majestuosa de Diana, la princesa del pueblo, y Sofía, la reina de España. A ese esplendor le añadió el apellido Galán, como un guiño a la elegancia masculina y a la eterna danza entre lo femenino y lo masculino. Diana no sabía que estaba fundando una familia. Pero así fue. Fascinadas por su belleza, su carisma y su pasión por el arte transformista, otras reinas comenzaron a rodearla. No eran hermanas de sangre, sino del alma, del tacón, del vestuario exagerado, del show impecable. Así nacieron las Galán, una familia drag, travesti y transformista que llevaba con orgullo la femineidad hasta el extremo, como una declaración política y estética. En 1997, tomaron oficialmente ese nombre y desde entonces no dejaron de brillar. Miss Transformista La Paz, Miss Transformista Bolivia, coronas que se repetían una y otra vez entre sus integrantes, Diana Sofía, Leonela Sabatini, Satine, una constelación de estrellas con nombre propio. Pero las Galán no eran solo belleza. Eran rebeldía, crítica, arte vivo. Algunas abandonaron el molde de la Barbie perfecta y se lanzaron al mundo del drag queen con pelucas estridentes, plataformas imposibles y trajes tan imposibles como memorables.
Querían jugar con los límites, y de paso, romperlos. Aquel estilo explosivo debutó ante el gran público en el Festival Placer en la Plaza, allá por el 2001. No pasaron desapercibidas. Desde ese momento, sus tacones altos empezaron a pisar cada vez más fuerte en el espacio público. No tardaron en entender que su lucha no era solo estética. Que también podían levantar banderas, cuestionar estructuras y exigir visibilidad. La familia Galán fue una de las primeras en hablar de familia política, en contraposición al dogma de la familia tradicional que tanto defendían los grupos conservadores y religiosos. Nuestros lazos se atan con lentejuelas, sudor, apoyo mutuo y tacos de 30 centímetros, solían decir entre risas y orgullo. Fueron parte clave de los primeros congresos TLGB del país, y lo hicieron en drag, con tacos y discursos punzantes, demostrando que la política también puede ser deslumbrante. Inspiraron a otras agrupaciones, las Divas, la familia Holiday, la familia Anderson. Y llevaron el arte drag a nuevos escenarios, no solo a los bares, sino al teatro, la fotografía, la danza y hasta al Gran Poder y el Carnaval de Oruro, donde instauraron su presencia como Vapuri Galán en la danza de la Cuyaguada. Sus obras teatrales como Las Memorias de Caterine, Las Malcriadas o Fango Negro no fueron simples espectáculos, sino actos de memoria colectiva, gritos con glitter, relatos de quienes siempre fueron silenciados. Hoy, la familia Galán es sinónimo de historia viva. De coraje con sombra azul y labios rojos. De política con peluca y humor. De una forma de estar en el mundo que incomoda al poder, pero abraza a quienes lo necesitan. Y aunque los centímetros de taco definían su estatus, 30 centímetros, Galán de pura cepa, 10 centímetros, en tránsito, 0 centímetros, fuera del juego, el verdadero poder no estaba bajo el pie, sino dentro de ellas, en la osadía de no esconderse jamás. Historia 11. Historia de una marcha que no se detuvo. Era el año 2000, y en Bolivia, hablar abiertamente sobre la diversidad sexual y de género aún era considerado un acto de valentía, o de locura. 3 días antes del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, un grupo de la ciudad de Santa Cruz decidió hacer historia. Desde la organización Onelis Unidos en la lucha por la dignidad y la salud, se convocó a una conferencia de prensa. El anuncio fue claro: habrá una marcha. Será la primera. No pedían más que respeto y dignidad, y exigían que el Estado y los servicios de salud dejaran de mirar a otro lado. Pero las sombras no tardaron en aparecer. Una llamada anónima, supuestamente de la policía, llegó como un susurro amenazante: no lo hagan. Poco después, otra voz, esta vez religiosa y mucho más agresiva, apeló a la moral y las buenas costumbres para intentar detener el paso del arco iris. Pero el miedo no detuvo a nadie. Al contrario, un fuego nuevo ardió en el corazón del movimiento. Las más valientes, las mujeres trans, en ese tiempo aún llamadas con nombres impuestos, decidieron liderar la marcha. Serían la punta de lanza de una lucha que llevaba años silenciada. El 28 de junio de 2000, desde la zona de la Estación Argentina hasta el Parque Urbano Central, el desfile comenzó. Era más bien una caminata modesta, pero valiente. Pronto aparecieron los insultos, los huevazos, las piedras. Hinchadas de fútbol lanzaban su odio como si fuera parte de un partido cualquiera. A cada paso, un insulto. A cada golpe, una respuesta: seguir adelante. Y así, llegaron. No eran miles, pero sí invencibles. Quienes estuvieron allí nunca olvidarán la sensación de pisar el suelo de su ciudad con la frente en alto, bailando, cantando, llorando de emoción. Porque ese día, se escribió una página nueva en la historia de Bolivia. 3 años más tarde, en 2003, el eco de esa marcha llegó a La Paz. Allí, bajo el lema Caretas contra el prejuicio y el preconcepto, decenas se animaron a salir, cubriendo sus rostros con máscaras que protegían sus identidades. No era cobardía, era estrategia. Muchos temían perder su trabajo, su familia, su seguridad.
aún así, marcharon. En 2004, la marcha se repitió, más colorida, más valiente, más numerosa. Máscaras de arlequines, demonios y serpientes llenaron las calles de creatividad y desafío. Y en 2005, el movimiento cambió de piel. Nació el movimiento del arco iris, que dejó atrás las siglas que excluían a tantas identidades, y proclamó la marcha del orgullo de las diversidades sexuales y genéricas. Era el inicio de una lucha más inclusiva, más fuerte. Pero la violencia no se fue. Ese mismo año, una bomba de gas fue lanzada durante la marcha. Y en 2007, una bomba molotov explotó en un carro alegórico, hiriendo a 6 personas. El director de Adesproc Libertad GLBT, Alberto Moscoso, lo denunció como un crimen de odio. Nadie investigó. Nadie fue detenido. A pesar de todo, la marcha no se detuvo. En 2008, algo cambió. El alcalde de La Paz, Juan del Granado, se unió a la marcha. No solo con palabras, sino con hechos, se aprobó la Ordenanza Municipal N. grados 249-08, que reconocía el 28 de junio como el Día de la No Discriminación a las Diversidades Sexuales y o genéricas. Ese año, más de 600 personas caminaron por el Prado, desde la Plaza Isabel la Católica, pintando de colores la ciudad gris. Los años pasaron, y el movimiento siguió creciendo. En 2012, el nuevo alcalde, Luis Revilla, también acompañó a la comunidad. Incluso los ateos Bolivia se sumaron, denunciando la raíz religiosa de muchos discursos de odio. Las marchas ya no eran solo fiestas o protestas, eran actos de resistencia, de memoria, de política. El movimiento del arco iris se encargó de recordarlo, que la lucha no era por tolerancia, sino por derechos. Que el orgullo no era solo una emoción, sino una declaración, aquí estamos, y no nos vamos. Hoy, las marchas del orgullo en Bolivia son multitudinarias, pero los desafíos persisten. Las agresiones ya no son con piedras, pero siguen en miradas, chistes, exclusiones laborales y familias que repudian a sus hijos. Las mujeres trans siguen siendo las más vulnerables, las que ponen el cuerpo y la vida. Aquel primer desfile en Santa Cruz no fue solo una protesta. Fue un acto de amor propio en un país que nos negaba hasta el derecho a caminar sin miedo. Y aunque queda mucho por hacer, cada junio, cuando las banderas arcoíris vuelven a ondear, se renueva la promesa de esa tarde del 2000, nunca más volver a la sombra. Historia 12. El nombre propio, crónica de una identidad reconquistada. El nombre es el primer territorio que habitamos. Para muchas personas, ese territorio coincide con su esencia, para otras, es un exilio. En Bolivia, durante décadas, cambiar el nombre asignado al nacer fue para las personas trans un viacrucis de humillaciones, evaluaciones médicas que patologizaban su identidad. Audiencias judiciales donde debían exponer sus cuerpos como pruebas, y costos económicos que convertían un derecho básico en un privilegio inalcanzable. El largo camino hacia el reconocimiento. En 2016, tras 5 años de incansable activismo, las organizaciones trans lograron lo impensable, la Ley 807 de identidad de género. Un triunfo histórico que permitió, por primera vez, cambiar nombre, sexo e imagen en documentos mediante un trámite administrativo, sin cirugías ni pericias psiquiátricas. Detrás de esta victoria estuvieron nombres como Raiza Torriani, Pamela Valenzuela y Martín Vidaurre, quienes, junto a colectivos como Trans Red Bolivia, Trébol y OTRAF, tejieron alianzas con figuras políticas clave. Gabriela Montaño, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, y Virginia Velasco, ministra de Justicia, se convirtieron en aliadas improbables pero cruciales. Historia 12. El nombre propio, crónica de una identidad reconquistada. El nombre es el primer territorio que habitamos. Para muchas personas, ese territorio coincide con su esencia, para otras, es un exilio. En Bolivia, durante décadas, cambiar el nombre asignado al nacer fue para las personas trans un viacrucis de humillaciones, evaluaciones médicas que patologizaban su identidad.
Audiencias judiciales donde debían exponer sus cuerpos como pruebas, y costos económicos que convertían un derecho básico en un privilegio inalcanzable. El largo camino hacia el reconocimiento. En 2016, tras 5 años de incansable activismo, las organizaciones trans lograron lo impensable, la Ley 807 de identidad de género. Un triunfo histórico que permitió, por primera vez, cambiar nombre, sexo e imagen en documentos mediante un trámite administrativo, sin cirugías ni pericias psiquiátricas. Detrás de esta victoria estuvieron nombres como Raiza Torriani, Pamela Valenzuela y Martín Vidaurre, quienes, junto a colectivos como Trans Red Bolivia, Trébol y OTRAF, tejieron alianzas con figuras políticas clave. Gabriela Montaño, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, y Virginia Velasco, ministra de Justicia, se convirtieron en aliadas improbables pero cruciales. Hicimos vídeos con testimonios de chicas trans para que la ministra entendiera. No era teoría, era la vida real, recuerda Alberto Moscoso, de Adesproc Libertad. El día que todo cambió. El 21 de mayo de 2016, en medio de la festividad del Gran Poder, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la ley con palabras que resonaron. Hoy acaba la historia de una proscripción social. Ustedes son una realidad. Es una hipocresía negar su existencia. Por un breve periodo, Bolivia fue testigo de una primavera jurídica. Personas trans pudieron casarse, adoptar y acceder a derechos básicos sin restricciones. La contrarrevolución conservadora. Pero la resistencia no tardó en llegar. El 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, presionado por la Plataforma por la Vida y la Familia, un grupo ultraconservador, emitió la sentencia 0076. 2017, que eliminó los derechos al matrimonio, adopción y confidencialidad para las personas trans. La justificación fue tan absurda como dolorosa: proteger la familia tradicional. 6 asambleístas de oposición, aliados con grupos religiosos, lograron que el TCP priorizara dogmas sobre derechos humanos. La resistencia que no cesa. Frente a este retroceso, la comunidad trans respondió con una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo. Durante días, cuerpos hambrientos pero dignos exigieron justicia. Aunque el diálogo posterior no logró revertir el fallo, la lucha continúa. Hoy, cambiar el nombre sigue siendo posible, pero el camino está lleno de obstáculos. Trámites burocráticos que solo pueden realizarse en capitales departamentales. Costos elevados, hasta BS 250 entre certificados y papeleos. Discriminación institucional que persiste pese a los avances legales. El futuro en disputa. Mientras Bolivia se declara un Estado laico, sus leyes aún reflejan prejuicios arraigados. Pero las personas trans, como Dana, una joven que logró su cédula con su nombre verdadero, no claudican. Ahora existo legalmente. Falta que la sociedad lo entienda. El 21 de mayo de 2016, en medio de la festividad del Gran Poder, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la ley con palabras que resonaron. Hoy acaba la historia de una proscripción social. Ustedes son una realidad. Es una hipocresía negar su existencia. Por un breve periodo, Bolivia fue testigo de una primavera jurídica. Personas trans pudieron casarse, adoptar y acceder a derechos básicos sin restricciones. La contrarrevolución conservadora. Pero la resistencia no tardó en llegar. El 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP, presionado por la Plataforma por la Vida y la Familia, un grupo ultraconservador, emitió la sentencia 0076-2017, que eliminó los derechos al matrimonio, adopción y confidencialidad para las personas trans. La justificación fue tan absurda como dolorosa: proteger la familia tradicional. 6 asambleístas de oposición, aliados con grupos religiosos,
lograron que el TCP priorizara dogmas sobre derechos humanos. La resistencia que no cesa. Frente a este retroceso, la comunidad trans respondió con una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo. Durante días, cuerpos hambrientos pero dignos exigieron justicia. Aunque el diálogo posterior no logró revertir el fallo, la lucha continúa. Hoy, cambiar el nombre sigue siendo posible, pero el camino está lleno de obstáculos. Trámites burocráticos que solo pueden realizarse en capitales departamentales. Costos elevados, hasta 250 bolivianos entre certificados y papeleos. Discriminación institucional que persiste pese a los avances legales. El futuro en disputa. Mientras Bolivia se declara un Estado laico, sus leyes aún reflejan prejuicios arraigados. Pero las personas trans, como Dana, una joven que logró su cédula con su nombre verdadero, no claudican. Ahora existo legalmente. Falta que la sociedad lo entienda.